tal? Hoy vamos a iniciar con una frase, un versículo más bien de la Biblia, del libro de los Hechos, de Hebreos capítulo 11, versículo 1, que dice: la fe es aferrarse a lo que se espera, es la certeza de cosas que no se pueden ver. Esa es la fe, aferrarse a lo que se espera, la certeza de las cosas que no se pueden ver. Y en este momento recuerdo precisamente a Santo Tomás, que él no se aferró a lo que había dicho nuestro Señor Jesús y no creía que Jesucristo había resucitado. Hasta que ve y hasta que pone su dedo en el costado, en la herida del costado de nuestro Señor Jesús, entonces cree. Y Jesús le dice: tú crees porque has visto, dichosos los que verán sin haber creído. Y aquí nos habla de la fe. A mí me llena mucho este pasaje del Evangelio, porque cuando nuestro Señor Jesús le dice eso a Tomás, pues nos lo está diciendo a todos aquellos que creemos en Jesús. Pero no solamente que creemos, sino que tenemos fe en lo que Él ha dicho. Porque no basta con creer, hay que tener fe. Si bastara con creer, pues hay muchos hombres que creen en Dios, pero no viven de acuerdo a Dios y no creen en las promesas de Dios. Creen que existe una divinidad, pero no conocen a Dios. Y sin ir más lejos, Satanás conoce a Dios. Pero nosotros tenemos el don de la fe. Creemos, tenemos la certeza, nos aferramos a una certeza, como dice este pasaje de la palabra de Dios. Nos aferramos a la certeza. Hebreos 11:1. Es la certeza de cosas que no se pueden ver. Nosotros, tú y yo, no podemos ver a nuestro Señor Jesús, sin embargo creemos en Él. Muchas de sus promesas todavía no las vemos, sin embargo creemos y nos aferramos a ellas. Pero ¿qué pasa en estos momentos históricos en los que estamos atravesando por tantas situaciones, que tal vez de repente hemos experimentado lo que Pedro experimentaba cuando se hunde? Y vamos a ver precisamente en Mateo capítulo 14, versículos de 22 al 33. Nos narra cómo nuestro Señor Jesús estaba predicando, estaba enseñando, y precisamente pues acababa de convertir, de multiplicar los panes y los peces. Y dice la palabra de Dios que obligó a sus discípulos a que se embarcaran. Y esta palabra de obligó me llama mucho la atención. Obligó a sus discípulos a que se embarcaran. Y a que se fueran y él los vería en la otra orilla. Debían de llegar a la otra orilla. Mientras él se despedía de la gente. De una vez que nuestro Señor Jesús se despidió de la gente, subió al cerro para orar a solas. Y yo creo que precisamente nuestro Señor Jesús buscaba ese momento de estar a solas, y por eso obligó a los discípulos a: vayan, adelántense, yo me quedo. Eso creo yo, ¿verdad? Que era el motivo por el que lo hacía, de quedarse a solas. Tal vez no era ese el motivo, pero lo que sí es que buscaba quedarse a solas en oración, porque constantemente estaba buscando momentos para quedarse a solas y orar, estar en unión con el Padre, en oración, en diálogo íntimo de hijo-padre. Y entonces nos continúa narrando aquí Mateo capítulo 14, que cayó la noche y seguía allí solo. La barca, mientras tanto, estaba ya muy lejos de tierra, y las olas, dice la palabra de Dios, golpeaban duramente a la barca porque soplaba un viento en contra, o sea, un viento contrario. A la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el mar. En otro versículo dice que era algo así como que la cuarta víspera, y es decir, que eran entre las 3 y las 6 de la mañana. Estamos hablando que desde cuando empezaba a atardecer, que los embarcó, hasta como entre las 3 y 4 de la tarde todavía seguían navegando.
y con este viento en contra, que pues hacía que se moviera muchísimo, que las olas golpearan la embarcación. Entonces Jesús se acerca caminando a ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos cuando lo ven piensan que es un fantasma y se asustan. Imaginémonos, pongámonos en el lugar de los discípulos que van en la barca, que está todo oscuro, estamos hablando de la madrugada, entre 3 y 6 de la mañana, y de repente ven a alguien caminando sobre el agua. Pues yo creo que tú y yo también habremos imaginado que era un monstruo, el monstruo del lago Ness, o un fantasma. Quién sabe qué habría pasado por nuestra mente, pero ellos pensaban que era un fantasma y se asustaron, y dice la palabra de Dios, llenos de temor se pusieron a gritar. Yo creo que yo también me habría puesto a gritar. Pero entonces nuestro Señor Jesús les dice, ánimo, no teman, soy yo. Pedro contestó, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Antes de continuar con la lectura de este pasaje de la Biblia, quiero detenerme en lo que estaba pasando cuando están todos asustados, gritando, pensando que es un fantasma, pero nuestro Señor Jesús le dice, ánimo, no teman, soy yo. En esos momentos que decía, estamos atravesando por muchas situaciones, mantener la fe puede ser algo difícil, porque posiblemente tú y muchas personas más, la situación no les ha afectado tan duro como a otros, pero posiblemente sí eres de esos a los que han perdido la salud, de los que tienen miedo de salir, de los que tienen miedo de enfermarse, de los que han perdido el trabajo. Muchas situaciones difíciles que estamos atravesando, y unas personas más que otras. Precisamente ayer, por ejemplo, supe del caso de una persona que pedía oración porque él, su hermana y sus papás, o sea, los 4 de la familia, fueron diagnosticados con COVID-19. También hace unos días supe de un compañero de trabajo que perdió a su mamá en otro estado de la República, de aquí de México. Pues ni siquiera pudo ir a verla enferma, mucho menos pudo ir a verla para el sepelio. No se pudo despedir. Es algo muy muy duro poder despedirte de un familiar, y sobre todo de los papás es muy difícil. Ayer me platicaban del caso de una persona que el yerno falleció y la hija está en depresión por el fallecimiento de su esposo, de su pareja, y tiene 2 hijos, no se levanta ni de la cama, y a la mamá, el otro hijo de esta señora tiene síntomas de COVID, entonces a ella la descansa de su trabajo, y ella dice, no me vayan a descansar de mi trabajo porque yo soy el sostén ahorita de esa familia. Y le dicen, pues como hay síntomas en tu casa, no puedes venir. Son situaciones muy difíciles, y tal vez tú estés atravesando por algo parecido, algo peor todavía, o tal vez no, tal vez dentro de lo que cabe estás bien, batallándole un poquito, pero bien. Pero cuando son situaciones de que incluso no puedes salir como salías antes, puede llegar un momento en que te deprimas, en que te desesperes, en que te asustes, porque la barca se está moviendo exageradamente y pareciera que te vas a ahogar. Mantener la fe en momentos de crisis pues requiere de fortaleza, pero sobre todo requiere de volvernos a Dios. Cuando se tambalea, volvernos a Dios y escuchar la voz que nos dice, aquí estoy. Estamos hablando, decíamos, de que habían pasado por lo menos 9, 12 horas de que se había despedido de los discípulos, y ellos estaban solos en la barca, y pareciera que no estaba él, pero ahí estaba. De la misma manera Jesús siempre está, Dios siempre está, aunque parezca que nuestra barca se hunde, aunque parezca que va a zozobrar, ahí está nuestro Señor Jesús al lado de nosotros, diciéndonos ánimo, ánimo. Qué palabra tan cercana, qué palabra tan calurosa, qué palabra tan de presencia, tan humana, de decir ánimo, aquí estoy, no teman, yo
yo estoy aquí con ustedes. Pedro contestó, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua. ¿Cuántas veces tal vez decimos, Señor, si esta es tu voluntad, pues házmelo saber? Señor, si esta es tu voluntad, dame fortaleza. Señor, si esta es tu voluntad, dame los medios para atravesar por esta cosa que estoy pasando. Consolidar mi trabajo, que me vuelvan a llamar de mi trabajo, que consiga trabajo, que no se enferme nadie, o que le des la salud. Le pedimos al Señor que nos confirme que Él está ahí con nosotros. Le pedimos que nos dé la certeza de que nos está escuchando, de que nos está acompañando, mientras la barca parece que se va a hundir. Y nuestro Señor Jesús le contesta a Pedro, ven. Una sola palabra, ven. Con ese ven es, aquí estoy. Ven a mí, acércate a mí, confía en mí. Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento tuvo miedo y como empezaba a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Nosotros también confiamos. Y decimos, Señor, sí, tengo confianza en ti. Sí, Señor, yo sé que tú estás conmigo. Sí, Señor, yo sé que tú me sostienes. Yo sé, Señor, que tú eres mi fortaleza, que tú estás a un lado mío. Yo lo sé, Señor. Pero otra vez viene la tempestad y sentimos que nos hundimos. Y gritamos. O debemos gritar. Debemos volvernos, debemos recordar y decir, Señor, sálvame. Con esa convicción, con esa certeza de que ahí está el Señor, tendiéndonos su mano. Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Así nos puede decir a nosotros, tal vez. ¿Perdemos la fe? ¿Dudamos? ¿Nos desmotivamos? ¿Dejamos de creer? ¿Pensamos que no tiene caso? ¿Será cierto que Dios existe? ¿Será cierto que Dios está conmigo? En los momentos de prueba, son eso, momentos de prueba. Es pasar el oro por el crisol para levantarnos más reafirmados. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y en cuanto subieron a la barca, cesó el viento. Porque subió Jesús con Pedro a la barca. Porque tú no estás solo. Porque yo no estoy sola. Está Jesús en tu barca. Y perder la fe, pues es de cierta manera humano. Somos débiles. Tenemos una condición pecadora que tiende a caerse. Y nuestro Señor lo sabe. Y nuestro Señor nos sostiene. Porque no hay prueba que permita Él más allá, superior a nuestras fuerzas. Y en todo momento, Él está con nosotros. Me dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, sin la fe es imposible agradarle a Dios, pues nadie se acerca a Dios si antes no cree que existe y que recompensa a los que le buscan. Palabra de Dios. Si no hay fe, es imposible agradarle a Dios. Pues nadie se acerca a Dios si antes no cree que existe y que recompensa a los que lo buscan. Es decir, tenemos que tener la conciencia de que en la fe hay una recompensa. En la fe hay un consuelo. En la fe hay una fortaleza. En la fe le agradamos a Dios. Para acercarnos a Dios, hemos de creer en Dios. Para Pedro tender la mano y decirle a Jesús, sálvame, debió creer en Dios. ¿Por qué se hundió Pedro? Porque puso tal vez su confianza en Él y en sus pasos y se olvidó que ahí estaba Cristo. Porque se asustó con el viento y olvidó que ahí estaba Cristo.
hay que retomar la fe, hay que volver a la fe. En estos momentos en los que nos dicen que la normalidad o la nueva normalidad tardará meses en volver, en los que no hay una certeza, podemos tener la certeza de que Cristo siempre está con nosotros, tendiéndonos la mano. Hay otro pasaje del Evangelio que es Marcos capítulo 9. Aquí nos narra cómo había un niño que estaba endemoniado y que los discípulos no habían podido sacar ese demonio. Le preguntan a nuestro Señor Jesús por qué, y Él les dice, pues porque para estos demonios hay que hacer oración. Dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo habré de soportarlos? Qué palabras tan fuertes. Después de que nos dice, ánimo, aquí estoy, también nos dice, ¿hasta cuándo habré de soportarlos? Generación incrédula. Qué fuerte nos habla el Señor. Qué fuerte, pero enseguida nos consuela, nos conforta, porque nos dice la palabra de Dios. Les dice que traigan al niño. Y se lo trajeron. Apenas el espíritu vio a Jesús, agitó violentamente al muchacho y cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Entonces él preguntó a su padre, ¿cuánto tiempo hace que le viene sucediendo esto? Le dijo, desde niño, y muchas veces le ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Las pruebas, cuando no se viven de la mano de Dios, cuando perdemos la fe en el Dios, pueden ser oportunidades de Satanás para arrancarnos la vida espiritual, para machucar nuestra fe, por decir esta palabra, para horadar nuestra fe, para minimizar nuestra fe. Así como este niño que lo arrojaba al fuego, al agua para acabar con su vida, Satanás quiere acabar nuestra vida espiritual. Quiere arrebatarnos la fe, don del Espíritu Santo. La fe es un don del Espíritu Santo que hay que pedir. Si en este momento de tu vida tu fe se tambalea como esa barca en la que iban los discípulos, pide al Espíritu Santo el don de la fe. Continúa la cita bíblica. El papá le dice a nuestro Señor Jesús, pero si algo puedes ayudarnos, compadécete de nosotros. Pero si algo puedes ayudarnos. Jesús le dijo, ¿qué es eso de si puedes? Todo es posible para quien cree. ¿Qué es eso de si puedes? Algunas veces también nosotros podemos caer en el error de no terminar de creer en las promesas del Señor. Dudar de la fe que ha puesto en nuestro corazón. Dudar de lo que el Señor nos ha prometido. Dudar de su cuidado, de su protección, de su misericordia, de su providencia. Algunas veces podemos caer también en ese error. Pero aquí es donde el Señor nos habla. Cuando le dice, todo es posible para quien cree. Entonces al instante gritó el padre del muchacho, creo, ayuda a mi poca fe. Creo, ayuda a mi poca fe. Al instante, en cuanto Jesús le dijo, todo es posible para aquel que cree, él gritó, creo, ayuda a mi poca fe. Y en ese instante, viendo Jesús que se agolpaba a la gente, increpó al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu sordo y mudo, yo te lo mando, sal de él y no entres más en él. Y el espíritu salió dando gritos y agitándole con violencia. Palabra de Dios. El creer, el proclamar la fe. Ayer
celebrábamos la fiesta de San Pedro y San Pablo. Y se proclama el credo completito en misa. La profesión de nuestra fe, lo que creemos. Y lo podemos rezar monótonamente, como muchas veces lo hemos hecho. Lo podemos rezar sin experimentarlo, sin tomar conciencia, como cuando rezamos muchas veces, como cuando decimos las tablas de multiplicar de memoria y sin ningún sentimiento, o podemos profesar nuestra fe. Aquí lo importante es creer desde el corazón. Dice la palabra de Dios, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, de la abundancia de nuestro corazón, de la abundancia de nuestra fe, ha de profesar nuestra boca esa fe que tenemos. Y cuando se tambalea por las situaciones de la vida que estamos atravesando, hemos de imitar a este padre de este niño y gritar: creo, aumenta mi fe. En estos momentos de tanta prueba, hemos de creer con más fuerza. Y si nuestra fe está decayendo, hemos de gritarle al Señor, suplicarle al Señor que nos conceda el don de la fe, que nos conceda la gracia de creer a pesar de que la barca se está tambaleando, a pesar de que nos hundimos. No te olvides, una cosa es caminar por este mar de inseguridades solos, y otra cosa es caminar con la mirada puesta en el Señor. Él nos sostendrá en todo momento. Él nos tenderá la mano en todo momento. No hay prueba más grande, no hay cosa que supere la misericordia, la providencia y el amor misericordioso de nuestro Señor Jesús. Él no dejará que te hundas. Él no va a permitir que te caigas. Él no va a permitir que tu familia se destruya, que tu salud se acabe. Todo será de acuerdo a la voluntad de Dios. Hebreos 11:1. La fe es aferrarse a lo que se espera. Espera las promesas del Señor. Es la certeza de las cosas que no se pueden ver. Espera y ten certeza en aquel a quien no puedes ver todavía físicamente, espiritualmente. Pero llegará el momento en que lo harás. Espera en Él. Confía en Él. Y pidámosle al Espíritu Santo que nos regale el don de la fe. No tengas miedo. ¡Ánimo! Soy yo, le dice Jesús a los discípulos en esa barca. No tengan miedo, soy yo. Que no nos diga hombres de poca fe, pero que si nos lo dice, que sea para animarnos a tener fe. ¿Cómo se lo dice a Pedro? Cuando le dice: ¿por qué has tenido miedo, hombre de poca fe? Jesús voltea a él. Yo me lo imagino así, sumiéndose así casi como que el agua aquí, como luego la sentimos nosotros con los problemas, volteando a ver a Jesús y tendiendo la mano. Señor, sálvame. El Señor está dispuesto. El Señor eso quiere siempre. El Señor nos conceda el don de una fe grande, una fe que se mantenga a pesar de las pruebas. Yo te invito a que hagamos una pequeña oración antes de despedirnos y pidamos precisamente el don de la fe al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven a ilumínanos. Espíritu Santo, ven y condúcenos. Espíritu Santo, ven y regálanos el don de la fe. En estos momentos en los que tal vez tengamos miedo de salir a la calle, en el que tenemos miedo a una enfermedad que desconocemos, en el que tenemos miedo a la muerte, en el que tenemos miedo al perder el trabajo o a no recuperarlo o a no encontrar uno nuevo. En este momento en el que estamos llenos de miedo porque el mundo se ha encargado de llenarnos de temor, olvidándonos de que nuestra fe está puesta en ti, Señor, y no en el mundo, de que este mundo es pasajero, de que podremos perder la vida, pero no el alma. Porque el alma, nuestra alma te pertenece a ti, Señor, dador de vida. Concédenos una fe grande. Haznos volver los ojos a ti y a tu misericordia.
Danos tu luz, Espíritu Santo, ilumina nuestros pasos. Que cada día de nuestra vida, nuestra fe por tu gracia sea creciente. Nuestra vista te busca a ti constantemente, Señor muy trino. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Denme un segundito para checar a ver si hay mensajes. Porque no había entrado aquí a verlos. De cualquier manera les doy las gracias por estarnos acompañando. Déjenos sus comentarios, sus preguntas, sus reclamos, sus sugerencias. Luisa Fernanda Castellanos Caballero, me gustaría entender, y ha sido ustedes que me puedan aconsejar. Tengo una duda. Cuando uno no tiene fe, confiamos y sentimos abandono por él. Sí, así como los discípulos que iban en esa barca, que tenían ya como entre 9 y 12 horas navegando con las olas, levantando la barca con temor. Sí, es posible que nos llegamos a sentir abandonados, pero precisamente el Señor nos llama a recordar cuando se presenta con ellos, cuando aparece caminando sobre las aguas, cuando les dice ánimo, soy yo. Precisamente es cuando nos hace que volvamos la vista a Él y que nos dice, aquí estoy. Es humano sentir temor, es humano sentir desconfianza, es humano sentirnos abandonados, es humano, pero estos momentos de prueba son en los que el Señor nos llama a volvernos a Él, a no olvidar que Él siempre está. A pesar de que ellos iban en la barca, los discípulos, y nuestro Señor Jesús estaba orando por sus discípulos. Siempre el Señor, nuestro Señor, está viendo por nuestras necesidades, por las necesidades de sus hijos. Aunque te sientas abandonada, no lo estás. Nunca estamos solos. El Señor siempre camina con nosotros. Horacio García Flores, saludos, bendiciones. Dios te bendiga, Horacio. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Qué bueno saludarte por este medio. Pues aquí nos quedamos. Si tienen cualquier otro comentario, cualquier otra duda y quieren dejarnos algún comentario por Messenger, con todo gusto lo respondemos. O si prefieren, en este caso, brindarme la confianza de mandarme un mensaje personal, me pueden encontrar como Rocío de Jesús Hernández en Facebook, y con mucho gusto ahí me pueden mandar también su mensajito. Con muchísimo gusto les respondo. Si hay algo que yo no sepa, porque hay muchas cosas que no sepa, pues nos buscamos a Padre Poncho o Padre Gallo o alguien que nos ayude, y con muchísimo gusto los vamos a tratar de responder sus dudas que tengan. Pues muchísimas gracias. Que Dios les bendiga, que Dios nos conceda a todos una fe grande, una fe fuerte, una fe a prueba de tormentas, una fe que nos saque del agua que sentimos que la traemos por acá, que nos andamos ahogando, que el Señor siempre está con nosotros, no nos abandona, nos ama como nadie más nos va a amar. Por eso nos cuida constantemente. Que el Señor nos conceda un descanso tranquilo y muy bendecido. Nos vemos hasta la próxima semana, primero Dios. Buenas noches.